Estamos estudiando la carta del apóstol Santiago y ya iniciamos capítulo 3 de Santiago, el cual yo les invito para que tengan abiertas sus Biblias en esta epístola o en esta carta que escribió el apóstol Santiago, hermano de Jesús, y la abran en el capítulo 3. Conversando, reflexionando en torno a dos versículos. Santiago capítulo 3, versículos 1 y 2. Hoy día lo vamos a hacer Santiago capítulo 3, del versículo 3 al 6. Un poquito más profundo sobre estas verdades. Y quiero retomar Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros por condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros podemos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón, de el que la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Santiago, capítulo 3, versículos 6. La semana recién pasada estuvimos viendo algunos pasajes bien significativos, bien importantes a considerar. Por ejemplo, en los primeros dos versículos, Santiago no es que esté cambiando radicalmente de tema, que él nos está desalentando a todos aquellos que quieren estudiar la palabra de Dios. Hermanos míos, no os hagáis muchos de ustedes maestros, dice. Si esto lo miramos fuera del contexto en el cual está inserta la escritura, el libro de Santiago, o de la escritura en general, y como ya lamentablemente en algunos círculos religiosos, sobre todo décadas atrás, se corría la enseñanza o la creencia de que la mucha letra mata, también ligado con esto. Hermanos, no se hagan, porque es aflicción a la carne. En muchos estudios es aflicción a la carne. Entonces, lamentablemente cuando se toman estos textos fuera de contexto, interpretaciones desde este punto de vista hermenéutico deformadas y muy pero muy lejanas realmente con la realidad. Y Santiago no es que esté desalentando a los hermanos a estudiar y a ser maestros en la enseñanza, sino que ese tipo de responsabilidades, y eso quiere que entendamos nosotros, que a quien más se le da, más se le exige. Por lo tanto, el que se prepara o el que estudia tiene que entender que está asumiendo una responsabilidad más ante aquel que a lo mejor ignora o desconoce. Y por eso ha llevado a mucha gente de repente a desalentarse y a pensar que no es bueno estudiar la Sagrada Escritura. Y creo que es un error tremendo. Entonces, eso determina también nuestra responsabilidad según el versículo. Mi necesidad, veíamos en el versículo 2. Porque lo que decimos define realmente lo que somos. O lo que hay guardado en nuestro corazón rebosa sale por la boca. O lo que decimos creer. Y cuando Santiago usa aquí el término perfecto, se refiere y significa que una persona madura, y nos desafía al Señor. Bueno, entremos ahora entonces ya a Santiago capítulo 3, versículos 3 al 6, ya de lleno en nuestro estudio bíblico de hoy.
a la luz y al calor de la epístola. Y quiero leer, y me gustaría que usted también me siguiera en la lectura, Santiago capítulo 3, a partir del versículo 3 en adelante, dice: he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos y dirigimos así, dice, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, muy pequeño timón, dice, por donde gobierna quiere. Así también la lengua, dice, es un miembro de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua, dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y como la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí el apóstol Santiago habla de la lengua, que es, tal como la escritura, es un pequeño órgano que se jacta de grandes cosas. Es un mundo de injusticia, forma como un parásito que se instala en nuestro cuerpo para contaminarnos, para hacer mal uso de algo que fue creado para glorificar a Dios. Y en vez de apaciguar muchos órganos tan insignificantes, va creando conflictos, inflamando, dice, nuestra vida desde la cuna a la tumba, en una relación directa con el mundo invisible, maligno, espiritual del maligno. Bueno, Santiago usa una metáfora, una alegoría bien llamativa, un gran poder. Eso es lo que de una u otra forma él quiere ilustrarnos. Pequeñas cosas tienen un gran poder. Y pone como ejemplo, que le era en ese tiempo muy familiar para muchos de los que estaban allí leyendo o escuchando esa alegoría, en la boca de los caballos. Otra alegoría que también que él usa es el timón que tiene los barcos. Probablemente, si en ese tiempo hubiese existido, él hubiese también puesto esa alegoría o esa metáfora o ese ejemplo. Pero en ese tiempo el caballo, el barco, el timón, era para que de eso ellos pudieran extraer una enseñanza. Bueno, el freno que se le pone, por si usted no sabe, en la boca de los caballos es una pieza de metal dentro de la boca de un caballo que es capaz de frenarlo con las riendas. Así también Santiago dice que debemos descubrir cuál es esa pieza en nuestra vida que necesitamos frenar necesariamente en nuestra lengua y hacer que nos obedezca. O sea, no que digamos y después realmente pensemos lo que hemos dicho. Santiago dice que un barco puede ser llevado por impetuosos vientos, pero un pequeño e insignificante timón es capaz de gobernarlo gente, por supuesto, por un piloto, por el capitán, y que tiene el poder para, en ese mar impetuoso, salvar una nave. Así también, y hace la comparación en lengua, dice, por el Espíritu Santo. Y por último, una pequeña chispa, por el descuido de una persona, puede generar una destrucción indescriptible y dolorosa. Y han ocurrido casos, aunque se dice que la gran mayoría de los son provocados por el hombre. Muchas veces una que ha sido generada por un descuido puede generar y puede producir un efecto realmente indescriptible. De la misma manera, y hacer una palabra puede generar una... veamos lo que Santiago quiere enfatizar específicamente. Esto de que la lengua puede tornarse, en el versículo 6, para los que recién se están integrando, estoy yo en Santiago, capítulo 3, ya en el versículo 6, en su primera parte, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Y la lengua es un fuego,
un mundo. Aquí está colocando la verdadera dimensión y capacidad de destrucción que tiene este órgano que nosotros tenemos, que es la lengua. El poder como para guerra, para matar, como decía Santiago aquí en esta carta. Está pensando en el poder inmenso y propagador del fuego. O sea, como una pequeña chispa es capaz de generar un fuego e todo lo que se le ponga por delante. Y así dice también, comparándola, haciendo este símil, que la lengua es un vasto sistema conectado con la porque independiente de la lengua, es quien gobierna esa lengua, quién le da que diga tal o cual cosa. Es más o menos, no se está refiriendo anatómicamente a este órgano como el culpable. Lo pone sí como el ejecutor de un sistema conectado, ya me imagino, al cerebro, quien, ¿no es cierto?, y que está, dice él, conectado con la iniquidad. Porque habla también, ¿no es cierto?, de que nuestro corazón pecaminoso, nuestro corazón lleno de maldad, lleno de pecado, genera todo esto y utiliza a este órgano pequeño con todo lo injusto y lo maligno que la palabra que aquí utiliza Santiago para maldad es injusticia, porque es justamente lo que nosotros expresamos cuando hablamos con otras personas, cuando de otras personas estamos teniendo un comportamiento imposibilitados quizás de ver lo que Dios ve, pues donde nosotros vemos, que generalmente son los defectos, Dios ve la obra de Cristo, que cambia, que transforma, que perdona. En cambio, nuestra naturaleza a ver los defectos más que las virtudes de las personas. Y donde nosotros vemos pecado, Dios ve gracia. Porque si usara Dios la misma regla o la misma medida que nosotros todos con eso, Santiago como que redondea esta idea diciendo que nuestra lengua es un mundo de injusticia. Porque aflora o nace o la hace gatillar una mente, una vida como la de todos nosotros, injusta y pecadora. Pero tenemos la posibilidad, dice el apóstol Santiago, la posibilidad real, verdadera, cierta, de construir una espiritualidad saludable que entienda que la lengua es destructora. O sea, primero entender, va a llevar a este pequeño órgano a actuar y hacer daño. Y por lo tanto, tenemos sí la posibilidad de construir una espiritualidad saludable, de tal manera que la lengua necesitamos, dice Santiago, ejercitar en nuestra vida un mundo de bondad y gracia llena de Cristo. O sea, tal como veíamos en los primeros programas, a la luz de que cuando Dios está en nosotros probando nuestra vida, nos hace pasar por etapas de sufrimiento, de ese u otro tipo de situaciones. Esto tiene como fin moldearnos al carácter en la persona de Cristo. Entonces, por eso que este versículo que también nos parecía tan discordante, disonante, terriblemente raro, de que en la prueba y en la dificultad deberíamos nosotros gozarnos y alegrarnos. ¿Quién se va a alegrar cuando los problemas, enfermedades no son? Naturalmente que nada, no en la dificultad y en los problemas, sino que es que en esa instancia Dios está trabajando en nuestra vida para producir cambios y restaurarnos a la imagen de Cristo. Y eso debe causarnos gozo, el saber que Dios está trabajando en nuestra vida. Y dentro de todo eso, del trabajo que Dios está obrando en nuestra lengua. Y necesitamos justamente entrar a un mundo lleno de bondad y gracia, como la que Dios
actúa y opera en cada uno de nosotros, con bondad y con gracia. Y como en nosotros Dios está obrando, a semejar que en nosotros también debe verse la bondad y su gracia reflejada en lo que actuamos, y especialmente en este órgano es cuando hablamos, cuando opinamos, cuando decimos. Una realidad en la que el Espíritu Santo no es forma de ser, sino que el Espíritu Santo nos llene de su amor para comunicar justamente ese amor. Por lo tanto, la primera gran verdad, nuestra lengua es reflejo, ¿verdad? Y que refleja el carácter, la personalidad y lo que hay guardado en nuestro corazón. En segundo lugar, se instala para contaminar. La segunda parte de Santiago capítulo 3, versículo 6, solamente estamos analizando el versículo 6, ahora la segunda parte del versículo 6 del capítulo 3 de Santiago, dice: la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Nuestra lengua está puesta entre nuestros miembros, mina todo el cuerpo. Estimados amigos, es que la lengua ejerce en nosotros. Este versículo nos muestra que la lengua tiene la capacidad de establecerse e instalarse, dice, como un verdadero parásito en toda nuestra vida. Aunque pequeña, comparado con todo el resto, de una reina entre los demás miembros del cuerpo, y va contaminando, dice, todo el cuerpo en cada momento cuando tenemos procesos mentales y deliberaciones interiores que son expresadas externamente en nuestra forma, en otras palabras. Creemos, lo que sentimos, lo que pensamos, lo exteriorizamos, lo damos a conocer, lo comunicamos haciendo uso de este órgano, lengua. ¿Y qué está pensando de tus hermanos? Yo de mis hermanos en Cristo, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de estudio. Lo que hablemos después de deliberar interiormente será, dijo, lo que también comentábamos la semana pasada, lo que entra no es lo que contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es justamente lo que sale de su boca. Y eso lo mencionó Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 11. Los fariseos, que era un grupo religioso judío que no creía que Jesús era el Mesías, criticó a Jesús de por qué él y sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Todo en medio que esa verdad sanitaria, esa medida sanitaria, esa medida higiénica es muy relevante. Se nos dice al instante lavarnos nuestras manos, lo que más se enfatiza. Entonces, en ese momento los fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos, sus apóstoles, no se lavaban las manos. Pero hay que mirarlo también en el contexto religioso e histórico. En tiempo, los judíos de manera religiosa, ellos se lavaban las manos, más que una medida higiénica, era un ritual donde el agua corría, ¿no es cierto?, hasta sus codos antes de comer. Más que una mirada higiénica, era una costumbre que por otro lado no había sido dada por Dios, sino que sencillamente los fariseos habían impuesto y querían imponer a los demás, como muchas leyes y muchas mismos querían obligar a los demás que le hicieran. Y por lo tanto Jesús no obligaba a sus discípulos a que se lavaran las manos antes de comer por un mero ritual, sino quizás por una medida higiénica normal y natural. Entonces, ante eso, cuando los fariseos, discípulos, no se lavan las manos antes de comer, Jesús responde: lo que entra, o sea, el comer, no es lo que contamina al hombre. Y él lo está mirando más que una medida higiénica y sanitaria, porque hoy día probablemente que si yo como con manos sucias o infectadas o contaminadas,
mi cuerpo se va a enfermar. Pero él no estaba dando allí una cuestión de higiene, sino que estaba, más bien, en otras palabras, parafraseando, miren, en realidad el ritual que ustedes hacen no es lo que contamina o no contamina, sino lo hace el corazón del hombre, sino lo que contamina, dijo Jesús, al hombre es justamente lo que sale de su boca, de cuán dañino puede ser cuando emitimos algunas palabras que no correspondan y que causen daño a los demás, a los que nos están oyendo. Por lo tanto, la primera verdad se torna un mundo de maldad, el uso de la lengua, porque naturalmente tiene un corazón lleno de maldad y pecado como resultado. Pero esta se instala para contaminar. Y en tercer lugar, se retroalimenta, dice, con el infierno. La tercera parte del versículo 6. Solamente estamos viendo el versículo 6. Dice la tercera parte, y ella misma, refiriéndose a la lengua, es inflamada por el infierno. Y aquí lo que Santiago trata de hacernos ver es que la lengua es cizañera. En vez de apaciguar, se aviva y crea conflicto. Eso es por lo general lo que Santiago trata de enseñarnos. O sea, todo el tiempo, desde la cuna a la tumba, en toda la rueda de la creación, en el ciclo con la vida de la lengua está constantemente, dice, inflamando nuestra vida, guardia. Por eso debemos buscar la sabiduría de parte de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que lo que digamos, para que lo que opinemos, para que lo que creamos realmente a lo que Dios nos señala y nos dé un corazón lleno de maldad, lleno de pecado y que por ende va a, como dice Santiago aquí, va a inflamar esta rueda de la creación y es inflamada por el infierno. Y ojo que aquí Santiago, es decir, el infierno es el origen del fuego producido por la lengua. O sea, ¿a qué dimensiones puede alcanzar o llegar? La lengua fue colocada por Dios para expresar alabanzas al Creador. Dios, cuando creó al ser humano, lo creó, y el propósito y el fin principal por el cual nos creó fue para alabar y glorificar el nombre de Dios y gozar. Por lo tanto, una de las formas de puede alabar y glorificar a Dios es expresando alabanza. Bueno, expresando alabanza no necesariamente cantando, ¿no? Aunque una de las expresiones más comunes es cantar, pero no es la única. En un testimonio, decir, doy gracias a este Dios creador, todopoderoso, lleno de amor, lleno de misericordia. Allí estoy yo haciendo uso de mi lengua para dar alabanzas al Creador. Pero el pecado convierta en un terrible instrumento satánico. Esa es la idea que Santiago aquí quiere darnos a entender. Aun cuando Dios la creó para que esta lengua alabar y glorificar el nombre de Dios, el pecado que llegó a nuestro corazón, el pecado que llegó a nuestra vida, finalmente nos lleva siempre a ir en contra, es ir siempre en contra de Dios. Y cuando nos encontramos con Dios, cuando Cristo llega a nuestro corazón, cuando Dios llega a nuestra vida, no es porque nosotros queríamos hacerlo, porque alejarnos de Dios. Nuestra naturaleza humana siempre querrá alejarse de Dios. Y si estamos en Dios, no es por una decisión personal o propia, porque nuestra naturaleza humana siempre es allí, en esa instancia donde opera la gracia de Dios. Y en su misericordia, Él nos llama. Y cuando nosotros sentimos el llamado irresistible de Él, vamos a Dios. Pero no por una decisión propia, sino por el llamado hecho para cada uno de nosotros. Y el pecado
justamente ha hecho que se convierta esta lengua, en vez de adorar y alabar el nombre y hablar de él y glorificar el nombre de Dios, la ha convertido en un instrumento satánico. Es usada no precisamente para alabar y glorificar el nombre de Dios, sino todo lo contrario. La iniquidad, dice Santiago, de una lengua sin control, tiene una relación directa con... La idea es que en vez de que nuestra lengua alabe y glorifique el nombre de Dios, finalmente a causa del pecado en nuestra vida termina siendo lo contrario, dándole el favor al maligno, a Satanás. Y aquí el infierno se hace presente justamente en la boca. La lengua está, es como una ventana abierta al mismo infierno. Esa es la idea que Santiago quiere darnos a entender. Es una ventana abierta al mismo infierno que se asoma en nuestra vida. Y por eso cerramos esa ventana santo que Dios pone en nuestro corazón y que trae a nuestra vida la templanza, la paciencia, el dominio propio, la longanimidad, los frutos del Espíritu. Y esos frutos del Espíritu van a trabajar en nuestra vida, que siempre querrán alabar y glorificar el nombre de Dios, incluyendo nuestra lengua. Por eso entender esto a la luz de las Escrituras, más que de lo que nosotros podamos pensar. Tiago hace aquí, que son 3 ilustraciones, son para de una u otra forma describir el poder que tiene la lengua, el poder dirigir. Imagínense ustedes, así como en un barco, en un trazado de quizás no más de 1 metro de diámetro, es capaz de guiar una tremenda nave y es capaz de salvarla de un naufragio. Hoy día, un tremendo 7 o más grande, con 500, más pequeño todavía, es capaz de dirigirlo. Por lo tanto, el poder de dirigir es la dirección. Todas las cosas quiere resaltar. El freno y el timón. La palabra timón en el versículo 4 es la parte de la nave que la dirige en el agua. Se está refiriendo a naves acuáticas, a un barco. A menudo pensamos que nuestras palabras no tienen importancia, pero la palabra equivocada puede llevar al oyente en la senda muchas veces equivocada. Una palabra ociosa, un cuento cuestionado, verdad a media, puede cambiar el curso de una vida y conducir a una persona a la destrucción o a otros a la destrucción. Puede provocar una guerra. Por otro lado, la palabra correcta usada por el Espíritu de Dios puede guiar a un alma a salir del pecado. Así como el caballo necesita una guía y el piloto necesita un timón, nuestra lengua necesita al Señor para que la controle. Esa es más o menos la idea que Santiago quiere a través de estas ilustraciones enseñarnos. Tanto ilustraciones tienen como finalidad hacer ver el poder de dirigir y frenar, pero también el poder para destruir, como el fuego. Una cosa no determina, porque la lengua es un pequeño miembro del cuerpo, dice, incluso Santiago la describe así, pero puede causar una gran destrucción, como una pequeña chispa que cae en un bosque, puede destruirlo todo. La lengua es jactarse, y por supuesto que lo de la lengua dice sale del corazón, lo que rebosa del corazón sale por la boca. Y ya veíamos cómo Jesús, lo que entra por la boca no es lo que contamina, sino que lo que sale por la boca. Y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y cada año muchas hectáreas en nuestro país y en el mundo de madera se pierden debido a personas o peor, de manera intencionada. Entonces una pequeña llama puede incendiar un bosque entero. La lengua es una llama, dice, y puede mediante mentiras, chismes y palabras incorrectas incendiar por completo y a una iglesia. Y el hollín
del fuego puede contaminar, dice, a todo el mundo involucrado. Y cuando el Espíritu vino en Pentecostés, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2? Invitaron a los cristianos para testificar. O sea, comenzaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, que la gente que estaba allí, que venían de diferentes zonas del mundo, entendían claramente. Glorificaron el nombre de Dios. Pero también es posible que la lengua sea inflamada, como dice el versículo 6 que ya veíamos, inflamada por el infierno. O sea, en el corazón de un creyente debería la lengua ser un instrumento para que hacer uso, como el mismo infierno estuviera usando esa lengua. Y Santiago además compara, dice, a la lengua de una bestia feroz y venenosa que no se puede. El hombre, dice, puede domar la lengua, solo Dios puede controlarla. La lengua es inquieta, ingobernable, o sea, es indomable. ¿Y cuánto veneno puede esparcir? Y puede destruir. Eso es, estimados hermanos, en el versículo 6 en el que centramos nuestra atención en ya casi un poco más de una hora, y poder ir profundizando, pero la idea es que podamos hacer una retroalimentación ahora o una conclusión a lo que integraron más tarde, cómo la lengua se torna un mundo de maldad. Y compara Santiago la lengua con el fuego. O sea, así como el fuego, una pequeña chispa pequeña, aparentemente insignificante, puede también causar tal daño y tal destrucción comparado a una chispa en un bosque. ¿Por qué? Porque nace vida injusta, ingobernable, y que a causa de nuestra naturaleza pecaminosa o pecadora, tenderá siempre a hacerlo. También juzgamos de mala manera. Y qué mejor que Dios, que sabe y conoce los corazones, va a juzgar las cosas de manera correcta, a diferencia de nosotros. Y podemos construir una espiritualidad entendiendo lo peligroso que es cuando hablamos. Pero esta lengua dice que se instala para contaminar, y tiene esa capacidad y tiene ese poder de causar ese daño. Y Jesús dice, no es meramente lo que entra por la boca lo que contamina, a entender la capacidad destructora que tiene muchas veces nuestras palabras. Y esto, cuando ocurre así, es retroalimentado por el mismo infierno, que es la rueda de la creación, dice, el cual es el origen del fuego producido por la lengua. Bueno, continuaremos la próxima semana profundizando un poco más esto de, sobre todo, dice que ninguno de nosotros, ningún ser humano es capaz de controlar su lengua, o conocimiento, sabiduría, no lo podemos hacer, solamente tenemos que depender de Dios, de su gracia infinita, de su amor, de su compasión, para que esa bondad, esa justicia que tiene Cristo, que tiene y moldeándonos a la imagen de Cristo, en nosotros también puedan verse y podamos irradiar a través de lo que hacemos y también a través de lo que decimos. Podamos mostrar fehacientemente lo que hay guardado en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, vamos a desear siempre lo mejor para los demás. Siempre. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay mucha necesidad, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra boca, nuestra lengua, tenderá al prójimo, a ayudar al necesitado, a ayudar al que está en desventaja o en problemas, en dificultades, en necesidades. Nace de un corazón cambiado por el Señor. Pero de otra forma, vamos a juzgar, no va a actuar en nuestro corazón de tal manera que lo que la lengua diga no va a ser nunca nada bueno y agradable. Dependemos del Señor, necesitamos del Señor, de su gracia, de su amor, de su compasión, de su misericordia, de su sabiduría y de su Santo Espíritu, que a través de sus frutos pueda en nosotros moldear el Cristo, de tal manera que lo que hagamos, digamos o pensemos vaya en concordancia con lo que Cristo pensaría, haría o actuaría.